El carácter del obrero del Señor. Por Watchman Nee. Algunos hermanos y hermanas le prestan mucha atención a la forma de proceder. Nadie puede encontrar faltas a sus procedimientos, sin embargo. Su corazón dice algo totalmente diferente. Esto está mal. No es bueno estar bien en cuanto a las palabras, pero estar incorrecto en cuanto a los hechos. Cuando hablemos con otros, no solo debemos asumir un procedimiento correcto y asumir que estamos diciendo la verdad, sino más bien debemos prestar especial atención a nuestro motivo delante del Señor. Este es el asunto fundamental que está detrás de nuestras palabras. No piense que es suficiente usar las palabras precisas. No piense que es suficiente con ser agradables y corteses con los demás. No puede afirmar que solo porque tiene estas cualidades y atenciones con aquel hermano, usted no lo aborrece. Debemos considerar los hechos. La prueba no radica en las palabras que se hablan. Debemos hablar la verdad, lo que son realmente los hechos. Si los hechos son incorrectos, aún estaremos mintiendo, aunque usemos las palabras correctas. Lamentablemente, esta es la manera en que viven muchas personas. Al hablar, no solo debemos ser cuidadosos de las palabras mismas, sino debemos ir más allá, a nuestros motivos y darles la importancia debida a los hechos. 11. No debemos hablar palabras ociosas, porque de la abundancia del corazón habla la boca, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mt. 12, 34-36. Después de esto el Señor dijo, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. V. 37. Cuando los hijos de Dios se reúnen es aconsejable evitar palabras ociosas. Esto no quiere decir que no se saluden y que no puedan comentar sobre el clima o el arreglo del jardín. El saludo nos ayuda a mantener las relaciones humanas y es apropiado usarlas en nuestra conversación, pero las palabras ociosas son los chismes sobre esta o aquella familia, que no tienen nada que ver con nosotros directamente, simplemente son innecesarias. El Señor Jesús dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Las palabras ociosas no se hablarán una, sino dos veces. Son habladas hoy por nosotros y serán mencionadas otra vez en el día del juicio. Ellas serán repetidas. En el día del juicio tendremos que dar cuenta por todas y cada una de las palabras ociosas. Un día descubriremos las muchas palabras ociosas que hemos hablado, y Dios nos justificará o condenará basado en ellas. Por esta razón, no debemos hablar ninguna palabra a la ligera. Debemos desechar los chistes, habladurías triviales y las bufonerías. Por supuesto, esto no incluye cuando algunos hermanos y hermanas ocasionalmente hacen comentarios ingeniosos o les dicen algunas palabras divertidas a sus hijos o nietos, eso es un caso distinto. Pero Pablo en su epístola a los Efesios nos advierte sobre obscenidades, palabras necias o bufonerías maliciosas. 5:4. Estas son palabras frívolas y debemos rechazarlas y apartarnos de ellas. Por otra parte, no debe haber ningún burlador entre nosotros. Cuando el Señor estaba en la cruz, los hombres hicieron burla de él, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mr. 15:36. Esto es burlarse. Los que no creen en la segunda venida del Señor se burlan y dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. 2 P. 3:4. Otros pueden burlarse y hacer toda clase de bufonerías, pero los hijos de Dios no debemos permitir que estas cosas salgan de nuestra boca. Hay muchas otras clases de palabras impropias, tales como las palabras que se dicen a espaldas de los demás o las críticas. Las palabras injuriosas son pecado y deben desecharse. Tit. 3:10. Estas definitivamente no deben salir de la boca de los cristianos. Tenemos que cuidarnos de no decir todas estas clases de palabras y abstenernos de ellas. 3.
El obrero del Señor debe hablar palabras precisas, no debe ser descuidado en su hablar. Únicamente debe transmitir la palabra de Dios. Si disciplina su lengua se evitará de muchos enredos. Nuestro corazón se duele al ver cuántos obreros del Señor no son capaces de restringir sus palabras. Tal vez estos obreros puedan entretener a los hermanos y hermanas con sus interesantes cuentos y su palabrería, pero ciertamente perderán el respeto de la audiencia cuando hablen la palabra del Señor. No piensen que todo estará bien si acostumbran bromear y hacer chistes con los hermanos y hermanas. Tal vez haya mucho entretenimiento con las bromas y los chistes, pero cuando queramos hablar seriamente la palabra de Dios, ellos le darán la misma importancia que a nuestros cuentos e historietas y nuestras palabras perderán peso. Algunos hermanos podrán ganar los oídos de la audiencia, mientras que otros dirán lo mismo y no serán escuchados con el mismo interés. Debemos considerar por qué unos capturan a la audiencia y otros no. Sus palabras pueden ser las mismas. Ciertamente la palabra de Dios es la misma, pero la diferencia está en la manera en que ellos hablan en su vida diaria. Prestemos la debida atención a este asunto. Podemos ser iguales en cuanto se refiere a hablar la palabra de Dios, pero si somos diferentes con nuestro otro hablar, seremos distintos en lo que se refiere al poder de la palabra de Dios. Si tenemos el hábito de hablar a la ligera y nos entregamos a conversaciones sin restricciones, cuando hablemos la palabra del Señor, el impacto de nuestras palabras en nuestra audiencia será el mismo que cuando hablemos vanas palabrerías, habrá muy poco impacto. Hermanos y hermanas, recordemos que de una fuente no puede brotar agua dulce y amarga a la vez. No se puede suplir agua dulce en una ocasión y agua amarga en otra. El agua amarga siempre será amarga. Aunque en ocasiones el amargor se puede moderar un poco, aún con esto seguirá siendo amarga. Si mezclamos agua limpia y agua sucia, el agua sucia no se volverá limpia, más bien, el agua limpia se ensuciará. Muchos hermanos no tienen impacto en su hablar, no porque la palabra que predican esté mal, sino porque las cosas que hablan en su vida cotidiana, fuera del podio, están mal. Cuando ellos predican la palabra de Dios, nadie les escucha. Tenemos que recordar que las palabras que hablamos desde el podio son reguladas por las palabras que hablamos fuera del podio. Si fuera del podio hablamos de manera necia e insensata, dicho hablar dañará por completo lo que digamos desde el podio. El agua dulce se volverá amarga. No es necesario preparar nuestro mensaje tan laboriosamente antes de predicar, pero sí es muy necesario cuidar y restringir nuestra conversación normal diaria. No esperemos tener poder en nuestro servicio al Señor si no nos restringimos en nuestro vivir diario. Sí. Somos sueltos e imprecisos en nuestras palabras, si confundimos la verdad con lo falso, bromeamos y hacemos chistes todo el tiempo y hasta mentimos, no tendremos poder en nuestro servicio. Tenemos que comenzar por controlar nuestra lengua para que podamos predicar la palabra de Dios. Además, las palabras precisas tienen mucho que ver con la lectura de la Biblia. La Biblia es el libro más preciso del mundo, y la palabra de Dios es la única palabra precisa en el mundo. Si no tenemos el hábito de hablar con precisión, no podemos leer la Biblia, mucho menos predicarla. Algunos hermanos no pueden leer la Biblia debido a la condición en que se encuentran. Se requiere cierto carácter para ser un predicador del Evangelio y también requerimos dicho carácter para leer la Biblia. Una persona descuidada no es apta para leer la Biblia debido a que la palabra de Dios es muy precisa. Una persona descuidada pasará por alto lo que lee en la palabra, de hecho, la entenderá equivocadamente. Pongamos un ejemplo para mostrar el significado de ser precisos. De acuerdo con Mateo 22, los saduceos no creían en la resurrección. Un día ellos vinieron al Señor y le formularon una pregunta, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano, como pariente más cercano, se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo,
pues, entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó, y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Vs 24 a 28. Para ellos la resurrección era un hecho inconcebible. Preferían creer que no existía tal cosa, porque si hubiera la resurrección, eso complicaría todo. Así que, era más conveniente para ellos no creer en la resurrección. Ellos vinieron y discutieron con el Señor, trayéndole un problema que parecía no tener solución. Pero Jesús contestó, erráis por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, Vs 29 a 32. Ciertamente los saduceos leían las Escrituras, pero el Señor les dijo que ellos no conocían las Escrituras. El hablar de ellos era tan descuidado que les era imposible apreciar la absoluta precisión de las declaraciones de Dios. Nuestro Señor solo citó un breve pasaje de Éxodo 3 para comprobarles la resurrección. Dios se llama a sí mismo el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Cómo este pasaje tan corto puede probar la resurrección? El Señor siguió y les explicó, Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Para los saduceos, Abraham estaba muerto, Isaac también y Jacob igualmente, para ellos, los 3 estaban muertos. Si este era el caso, ¿no hacía esto que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob fuera el Dios de los muertos? Pero Dios no es Dios de muertos. ¿Cómo puede ser esto? Ya que Dios no es Dios de muertos, entonces Abraham no debe haber permanecido muerto para siempre. Lo mismo tiene que ser cierto en cuanto a Isaac y Jacob. Pero, ¿cómo puede un muerto dejar de estar muerto? Solo si es resucitado. Así que, Abraham, Isaac y Jacob deben haber sido todos resucitados porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos. El Señor Jesús les contestó a los saduceos de esta manera. Nuestro Señor era muy exacto en todo lo que decía. En dicha ocasión, Él puso en evidencia la inexactitud de los saduceos y su ignorancia de la Biblia. Si somos descuidados en nuestro hablar, no apreciaremos cuán exacta es la palabra de Dios. Una persona cuyo carácter es descuidado no se interesa por la exactitud y es incapaz de ser exacto no es capaz de poseer y contener la palabra de Dios. La Biblia es el libro más exacto que existe, es exacto hasta la última jota y tilde. El Señor dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, Mt. 5:18. Dios tiene un propósito con cada jota y tilde, Él nunca es descuidado. Ya que Dios es tan exacto en sus palabras, sus obreros también deben ser exactos al hablar. Hermanos y hermanas, Dios nunca tiene un hablar ambiguo, nunca es descuidado. Sus palabras siempre tienen un firme cimiento, cada una de ellas es segura e inconmovible. Cuanto más leemos su palabra, más nos daremos cuenta que no se le puede añadir ni quitar ni una sola palabra. Debemos prestar atención al hecho de que nadie que sea descuidado en su hablar puede ser un siervo del Señor. Una persona que es suelta en su hablar no tendrá impacto entre los hermanos y no podrá manejar bien la palabra de Dios. Algunos hermanos solo hacen sufrir a la audiencia cuando hablan desde el podio. Solo hay que escuchar un mensaje de ellos para darse cuenta de lo descuidados que son. Una persona descuidada solo puede hablar palabras desordenadas, aun cuando presente la palabra de Dios lo hará de una manera descuidada. Si es una persona descuidada en su vivir cotidiano, ¿cómo no puede ser descuidado cuando habla desde el podio? Ninguna persona desordenada puede leerla.
Biblia ni es capaz de hablar por el Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que recibamos misericordia para tener un hablar preciso. Debemos ofrecer una oración al Señor, diciendo, Señor, dame la lengua de un aprendiz para que no sea suelto, descuidado ni defectuoso en mi hablar. No quiero sufrir mucha pérdida. No quiero perder mi testimonio. Si somos descuidados al hablar no podremos leer ni entender la palabra de Dios. Al estudiar la Biblia, debemos descubrir los hechos, pero una persona descuidada no es capaz de encontrar ningún hecho. A fin de apreciar la exactitud de cada palabra de Dios, necesitamos primero aprender a hablar de una manera cuidadosa y cautelosa. 4. Cada obrero del Señor tiene una función especial. Tiene su propia porción especial delante del Señor y Dios la usa al ponerla de manifiesto. Sin embargo, debe también tener un desarrollo balanceado en otras áreas. Un desarrollo balanceado eliminará toda grieta o defecto en su ministerio. Si un hermano es bueno en su especialidad, pero fracasa en otras áreas, su ministerio será dañado debido a estas grietas de escape. En los capítulos anteriores abarcamos varios rasgos del carácter, tales como saber escuchar a los demás, amar a la humanidad, armarse con una mente dispuesta para sufrir, golpear el cuerpo y ser diligentes. Estos son los requisitos básicos que debemos tener. Ningún siervo de Dios debe carecer de estos rasgos del carácter. El tema de este capítulo, ser restringidos en nuestro hablar, es otro rasgo básico. Alguien que habla descuidadamente no puede transmitir la palabra de Dios con exactitud. Muchos hermanos pudieran tener un futuro brillante y prometedor si no fuera por el hecho de que su lengua es muy suelta, y por esta razón pierden toda su fuerza ante Dios. Tenemos que guardar nuestro valor espiritual, nuestro peso espiritual y nuestra utilidad espiritual delante del Señor por cualquier medio. No debemos desperdiciar la porción especial que Dios nos ha dado. No debemos dejarla escapar un poco aquí y otro poco allá, antes bien, debemos tapar todos los agujeros por donde se nos puede escapar para así preservar nuestro ministerio. La preocupación más crucial que debe tener todo obrero del Señor es preservar su ministerio. Si no preservamos nuestro ministerio, todas las cosas y las responsabilidades que Dios nos ha dado se perderán poco a poco y al final no quedará nada. No podemos ser descuidados con ninguna palabra que digamos. Debemos recibir las correcciones, reprensiones y juicios de parte del Señor. Hermanos y hermanas, no es suficiente solo recibir las cosas positivas. También debemos esforzarnos por preservarlas para que no se pierdan. Si no restringimos nuestro hablar, ciertamente perderemos las cosas positivas que hemos recibido. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo, descubriremos que el daño causado por hablar descuidada y frívolamente excede a todo el daño causado por otras carencias. Esto se debe a que tal daño no paró con nosotros mismos, sino que también causó gran destrucción en la vida de otras personas. Cuando las palabras son dichas ellas no paran con nosotros. Una vez que hablamos algo, eso continúa esparciéndose. Supongamos que algunos hermanos dicen algo impropio. Una vez que las palabras se fugan de su boca, ya no se pueden retractar. Podemos arrepentirnos de nuestra insensatez y podemos pedir perdón. Incluso podemos enterrarnos en cenizas y arrepentirnos diciendo, Señor, he dicho algo impropio. Ciertamente la sangre del Señor nos limpiará, pero las palabras que salieron de nuestra boca no serán quitadas. Estas continuarán en la tierra. Podemos confesar nuestros pecados al Señor y a los hermanos, y ambos pueden perdonarnos, pero las palabras que hemos hablado permanecerán y continuarán propagándose. Algunos obreros pueden carecer de la disposición para sufrir. Otros pueden tener el problema que no saben escuchar o la debilidad de ser perezosos. Sin embargo, el problema de hablar sin restricción puede ser más serio que incluso la pereza, el no ser buenos oidores o la falta de disposición para sufrir.
Las palabras dichas descuidadamente liberan una corriente de muerte que fluye y se propaga esparciendo muerte por donde quiera que va. Hermanos y hermanas, ante hechos tan serios tenemos que ser extremadamente cuidadosos con nuestro hablar. Debemos arrepentirnos delante del Señor por muchas palabras que han salido de nuestra boca. Tales palabras no producen buen fruto, de hecho, dañan en muchas maneras. Muchas de las palabras que proferimos en el pasado fueron palabras ociosas, pero ahora no solo son simples palabras ociosas, sino que se siguen esparciendo por toda la tierra. En el momento que las dijimos fueron simplemente palabras ociosas, pero después de un tiempo siguen siendo muy activas y han estado causando mucho daño. Debemos pedir la misericordia de Dios para ser limpiados de nuestro pasado, y en el presente debemos pedirle que nos discipline y nos purifique radicalmente, quemándonos con brasas encendidas. Sal 120, 3-4. Si Él nos disciplina de tal manera que queme nuestra boca, ya no la abriremos tan apresuradamente y nos ahorraremos muchos lamentos en el futuro. Muchos errores, una vez cometidos, son irreparables. Lot pudo arrepentirse y regresar a su antigua posición, pero Moab y Amón aún están con nosotros. Hoy, Abraham pudo engendrar a Isaac después de arrepentirse, pero para entonces Isaac ya tenía un enemigo. Abraham pudo despedir a Agar, pero el problema que había creado todavía persiste. Una vez que emitimos nuestras palabras, no se detienen y el problema que causan no para. Debemos orar para que el Señor queme nuestra lengua con su fuego encendido, para que no pronunciemos nunca más palabras ociosas ni mentiras y para que ya no tengamos más una lengua desenfrenada. Debemos orar para que nuestra lengua sea la lengua de un instruido. Solo cuando el Señor ponga nuestra boca bajo un estricto control y dejemos de hablar descuidadamente, podemos esperar que Él nos use como sus portavoces. De otra manera, de una misma fuente seguirán brotando dos clases de agua. No podemos darles a otros agua dulce y amarga a la vez. Podemos sentir la carga de servir a Dios y de participar en su obra, pero no podemos hablar la palabra de Dios un momento y la del diablo al siguiente. Tenemos que pedirle al Señor que por su gracia le pongamos fin a nuestra boca desenfrenada. Debemos decirle al Señor: permite que todas mis palabras sean aceptables a ti, tal como mi corazón lo es. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. El Señor Jesús dijo: y por ellos yo me santifico a mí mismo. JN 17:19. Todo siervo de Dios que desea servirle tiene que aprender a santificarse a sí mismo donde quiera que esté. Para servir a otros tenemos que santificarnos a nosotros mismos en nuestro hablar. Hablar es una gran tentación. Cuando 3, 5, 8 o 10 personas están enfrascadas en alguna conversación, es una gran tentación el unirse y ser parte de ellos. Tenemos que aprender a santificarnos, a apartarnos de los demás y no mezclarnos con ellos. No debemos hablar ligeramente. Debemos tener las palabras y la lengua del que ha sido instruido. Nuestros labios tienen que pasar por el fuego. Nunca debemos exponernos a ceder a la tentación. Cuando otros hermanos y hermanas están enfrascados en conversaciones inapropiadas, lo primero que tenemos que hacer es apartarnos de ellos. Tan pronto como nos mezclemos con ellos y nos hagamos uno con ellos, ya habremos caído. Tenemos que separarnos de ellos y apartarnos de su medio. Cada vez que oigamos conversaciones frívolas, no debemos ceder a la tentación, ni debemos asociarnos con tales personas. Siempre debemos separarnos. Creo que Dios nos concederá su misericordia para edificarnos poco a poco con su gracia. El carácter del obrero del Señor por Watchman Nee. Capítulo 7. Ser estables. 1. La estabilidad es otro rasgo del carácter que debe hallarse en la vida de todo obrero cristiano. En realidad, la estabilidad en el carácter equivale a la estabilidad en nuestras emociones. Algunas personas son sólidas y estables delante del Señor, pero otras son sueltas e inestables.
Debido a que no tienen convicciones, están a la merced del medio ambiente. Muchos no son confiables por naturaleza, no porque ellos quieran ser así, sino porque su carácter no es confiable. Tan pronto algo les afecta, ellos cambian. No son estables en su carácter. Dios requiere que sus siervos posean un carácter estable, sólido, confiable e inconmovible. En la Biblia tenemos el caso de un hombre que era fácilmente sacudido, quien era conocido como Simón Pedro. Leamos algunos versículos acerca de él. Mateo 16, 13-16 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En 1 Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y el versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sin duda tuvo que haber tocado la vida de Dios, y al tocarla, supo esto. Ahora, leamos Mateo 16:17, entonces le respondió Jesús y dijo, bienaventurado eres, Simón Barjona, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos y hermanas, el simple hecho de estar con el Señor Jesús, seguirlo y estar a su lado, no nos garantiza que le conozcamos. Únicamente podemos conocerle por medio de la revelación dada por el Padre que está en los cielos. Ahora prestemos atención al versículo 18, que dice, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Tenemos que ver que la iglesia es algo inconmovible. El fundamento de la iglesia es inconmovible y la iglesia misma también lo es. Ya que este es el caso, todos los siervos del Señor también deben ser inconmovibles. El Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya que la iglesia es edificada sobre esta roca, debemos prestarle atención a esta roca. En el versículo 18, el Señor parecía estar haciendo referencia oculta al pasaje de Mateo 7, en donde Él habla de los que edifican su casa sobre la arena, y cuando la lluvia, el viento y los ríos vienen, ésta tambalea y cae. Luego Él advirtió que debemos edificar nuestra casa sobre la roca, para que ésta no caiga cuando vengan las lluvias, los ríos y los vientos. El Señor afirmó que la iglesia está edificada sobre la roca, lo cual significa que la iglesia nunca caerá. Pueden venir las lluvias, y los vientos y los ríos harán su obra, pero el edificio no caerá. La iglesia nunca se derrumbará, aunque la azoten la lluvia, el agua y el viento, porque está firmemente edificada sobre la roca. Es estable, inconmovible e inamovible. Esta es la naturaleza subyacente de la iglesia. Pablo le dijo a Timoteo que la casa de Dios, la cual es la iglesia, es la columna y el fundamento de la verdad. 1 Ti 3:15. La iglesia es como una columna, la cual nunca puede ser movida. Una silla puede ser sacudida y movida, pero una casa no puede moverse de un lugar a otro. La naturaleza subyacente de la iglesia consiste en que ésta es un edificio fundado sobre la roca. Tal roca es estable e inconmovible. Los hijos de Dios son piedras pequeñas, litos, establecidos sobre la roca única. En el capítulo 2 de su primera epístola, Pedro escribió que nosotros somos piedras vivas de Dios y que estamos siendo edificados en una casa espiritual. V5. Cada hermano y hermana es una piedra viva edificada sobre la roca. La superestructura de la iglesia es de la misma sustancia que el fundamento. El material para la superestructura es igual que el material para el fundamento. La iglesia no tiene ladrillos, únicamente piedras.
La torre de Babel fue hecha de ladrillos hechos por el hombre, los cuales son una imitación de la piedra. Pero en la iglesia no hay ladrillos, aquí no hay ninguna cosa hecha para dar estabilidad fabricada por el hombre. La iglesia está edificada sobre la roca. Cada uno de nosotros es una piedra y somos edificados juntos, pieza por pieza, en una casa espiritual. Tenemos que abrir nuestros ojos para ver la naturaleza intrínseca de la iglesia. La iglesia del Señor es algo inconmovible. En Mateo 16:18 el Señor continúa diciendo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia es inconmovible. El fundamento de la iglesia es la roca, algo inconmovible, y la iglesia misma está hecha de piedras, también inconmovibles. ¿Podemos entonces decir que los ministros en la iglesia pueden ser inestables? De esto es de lo que estamos hablando en este capítulo. No estamos hablando de la iglesia, sino de la persona misma de los ministros. Los ministros no deben ser sacudidos porque son piedras. El Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro. Esto significa, tú eres una piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.